Tu palabra me da vida, de Juan Manuel Martín Moreno. Hoy todavía, cuando vemos a una persona con una Biblia bajo el brazo, pensamos inmediatamente que se trata de un protestante. Esta sospecha encierra un gran elogio hacia el protestantismo y simultáneamente una acusación implícita contra la Iglesia Católica. Dichoso el día cuando el ir por la calle con la Biblia bajo el brazo no provoque ninguna sospecha de protestantismo. Si este libro contribuye a adelantar ese día, me daría por muy satisfecho. Aconsejaba San Jerónimo: nunca se aparte el sagrado libro de tu mano ni de tus ojos. Que la continua presencia del libro en nuestras manos nos vaya haciendo asimilar mejor esa palabra que es más necesaria para la vida del hombre que el mismo pan de cada día. Leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en los dinteles de tu casa y en tus puertas. Constatamos con pena que, a pesar de tantos años de renovación bíblica, todavía no existe en el católico piadoso esa actitud de amor y reverencia por la Biblia. Las palabras de ese libro no son todavía nuestra lectura habitual de día y de noche, en casa y de viaje. No están todavía escritas en los muros de todas nuestras casas, ni siquiera están presentes en muchos hogares que se llaman cristianos. Los padres no las repiten a sus hijos ni les hablan de ellas en toda ocasión. Sin embargo, la actitud de escucha atenta debería tener para los cristianos la misma importancia que para los israelitas piadosos. Leemos en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé. Cuando los hebreos comparaban a Yahvé con los ídolos de los gentiles, notaban esta peculiaridad. Los ídolos de figuras humanas tienen boca y no hablan. Salmo 115:3. Es decir, sus estatuas representan unos labios de madera o de piedra, pero son imágenes mudas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. El verdadero Dios, aunque no tiene cuerpo, ni labios, ni lengua, habla y se comunica con los hombres. Por eso el peor castigo, la peor amenaza que puede caer sobre el pueblo, según los hebreos, es el silencio de Dios. El que Dios, cansado ya de tanto hablar, sin que le escuchemos, decida callarse para siempre. Entonces verán los hombres roídas sus entrañas por el hambre de la palabra de Dios, sin que haya nadie que pueda alimentarles. Es la maldición bíblica del profeta Amós. Leemos en Amós capítulo 8, versículo 11. Llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, más no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra, desde el norte hasta oriente, buscando la palabra de Yahvé,
pero no la encontrarán. Palabra de Dios. En nuestra angustia muchas veces suplicamos a Dios con el salmista en el Salmo 83:2. Oh Dios, no te estés mudo, cesa ya en tu silencio. En realidad no es que Dios esté mudo, sino que nosotros estamos sordos. Somos, como dice Isaías 43:8, un pueblo sordo aunque tiene orejas. Y ya sabemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Los israelitas en el desierto en Meribá y en Masá endurecieron su corazón y no escucharon la voz de Dios que les invitaba a la fe, al abandono en la providencia. Tragedia inmensa la del corazón de Dios, que tiene que suplicarnos que le escuchemos, que tiene tantas cosas que contar a los hombres y no encuentra apenas quien quiera oírle, que se suscita un pueblo con esta vocación de escucha. Escucha, pueblo mío, yo te conjuro, a Israel, si quisieras escucharme. Salmo 81:9. Solo el que oye es Israel. Es Israel quien quiera que oye. Convirtámonos en el verdadero Israel, en el Israel de Dios, prestando oídos a esta palabra que nos salva y dejando que el Señor cada mañana nos abra el oído de discípulo. Para escuchar su voz hay que ser Israel. Hay que pertenecer al verdadero rebaño. Hay que ser su pueblo. Solo sus ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:4-5. Cuando no reconocemos su voz en la Escritura es porque, en definitiva, Dios se ha convertido en un extraño para nosotros, es porque no pertenecemos a sus ovejas. Su timbre de voz no nos es todavía familiar, pues solo el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Juan 8:47. En cambio, cuando en las palabras de la Escritura reconocemos la voz del amado, según Cantar 2:8, inmediatamente se abren nuestros oídos a la escucha de esta palabra que nos da vida. Oímos hablar de muchos sacerdotes, religiosos, seglares, comprometidos que se han quemado a base de imponerse ritmo de trabajos agobiantes, correteando como Marta al servicio de su Señor, trajinando 1000 faenas pero sin encontrar nunca el tiempo para sentarse a escucharle. Y pretendemos que nuestro Dios es peor que esos patrones capitalistas que explotan a sus empleados y que solo quieren mano de obra barata trabajando a destajo. Mala imagen damos de nuestro Dios cuando nos quemamos en su servicio por no haber encontrado el tiempo de descansar junto a Él. Dirá San Juan Crisóstomo, aunque la frase sea breve, su fuerza es muy grande. Ni una pequeña dicción, ni una pequeña sílaba en las divinas letras ha de despreciarse, pues no son palabras a secas, sino palabras del Espíritu Santo, y por lo tanto se puede encontrar un gran tesoro incluso en una sílaba. La palabra para los hebreos es ante todo un acontecimiento y un acontecimiento salvador.
No es simplemente que la palabra inspirada hable de Cristo, sino que en ella habla Cristo con autoridad. Palabras de vida. No es solamente que hable de gracia, sino que es un acto de gracia. La palabra de Dios no solo es fuente de verdades, sino que también es fuente de gracia. Sí es cierto que un acontecimiento puede ser una palabra divina. Es por lo menos tanta verdad que una palabra divina es un acontecimiento. La anunciación a María, el breve diálogo en el camino de Damasco, son imperceptibles susurros que han cambiado poderosamente el curso de la historia. De ellos vivimos nosotros todavía. Juan Crisóstomo dijo: a veces basta una sola palabra, tomada de allí como alimento, para toda la vida. De la Virgen se nos dice que conservaba cuidadosamente todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Este es el secreto de la acción prolongada de la palabra en nosotros. De nada nos sirve si al caer sobre el camino enseguida llegan los pájaros y se la comen, o si las piedras y las espinas no la dejan anidar en el suelo. La palabra tiene que ser conservada, atesorada, pero no de una manera pasiva, como un mero depósito en un almacén. No se trata de algo inanimado, sino de una palabra viva que germina, que crece, que va desarrollando todas sus potencialidades. En un principio, Francisco de Asís no pudo vislumbrar toda la profundidad que había en la palabra que recibió de reparar su iglesia. Ni Ignacio de Loyola pudo captar en un primer momento todas las implicaciones que había en la palabra que recibió: yo seré propicio en Roma. Conservando y meditando estas palabras iremos descubriendo nuevo sentido. A veces en los grupos de oración se lee algún fragmento bíblico que aparentemente no tiene ningún significado práctico. Es admirable ver cómo la meditación de este texto insulso puede ir trayendo significados bien concluyentes para la asamblea. Esto solo sucede cuando, como dice San Jerónimo, buscamos en lo más hondo el sentido divino, como se busca en la tierra el oro, en la nuez el núcleo y en los punzantes erizos el fruto escondido de las castañas. No hay que despreciar ni una sola palabra, ni una sola tilde de la ley, Mateo 5:18, ni quitar nada de la palabra de este libro profético, Apocalipsis 22:19. Hay que conservarlo todo con el mismo cuidado con que el sacerdote conserva aún las más pequeñas partículas de la Eucaristía. San Gregorio Magno, en la homilía sobre Ezequiel 13:3, dice: vosotros que tenéis la costumbre de asistir a los divinos misterios, sabéis bien que es necesario conservar con sumo cuidado y respeto el cuerpo de nuestro Señor que recibís, para no perder de él ninguna partícula, a fin de que nada de lo que ha sido consagrado caiga en tierra. ¿Pensáis vosotros acaso que sea un delito menor tratar con negligencia la palabra de Dios que su cuerpo? La rumia de la palabra del texto era ya corriente entre los israelitas. Se trata de un recitado en voz baja, como mascullando las palabras. Dichoso el hombre que se complace en la ley de Yahvé, y su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su tiempo el fruto. Salmo 1. El continuo murmullo de las palabras de Dios en nuestra boca se compara al murmullo del agua, que va haciendo frondosos y fecundos los árboles que riega.
Por supuesto que no basta una mera recitación vocal. Si nuestro corazón está lejos de Dios, de nada sirve la recitación mecánica. Leemos en Salmos 58, versículos 16 y 17. ¿Por qué recitáis mis preceptos y tienes siempre en mi boca tu alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Qué profundas heridas causan las palabras de los hombres. Las agresiones verbales producen oleadas de indignación, de rencor, de miedo o de lujuria. ¿Cuántas veces hemos experimentado, en cambio, que una palabra de la Escritura ha caído en nuestro corazón como una gota de bálsamo que ha apaciguado todo nuestro ser? A través de su palabra el Señor ha calmado la tempestad interior. Calla, enmudece. El viento se calmó y vino una gran bonanza, dice Marcos 4, 39. Su palabra envió para sanarlos y arrancar su vida de la fosa. Salmo 107, 20. Cuando el libro de la sabiduría recuerda cómo los israelitas en el desierto fueron curados de las mordeduras de las víboras, anota lo siguiente: ni lo curó hierba, ni empastado alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana, pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Sabiduría 16, 12, 13. Es la fe viva del centurión. Basta una palabra tuya y mi criado quedará sano. Al terminar la lectura del Evangelio en la misa, el sacerdote besa el libro y dice en voz baja: por las palabras del Evangelio se borren todos nuestros pecados. Nunca comprenderemos la Biblia hasta que nos demos cuenta de que está hablando de nosotros. La Biblia no es sino la bella y trágica historia de amor de Dios por el hombre. Israel es la parábola viva de una historia de amor que Dios quiere entablar con todos y cada uno de los hombres, y por consiguiente también conmigo. La Escritura está cantando mi propia vida. Me amó y se entregó por mí. Cada una de sus páginas habla sobre mí. Decía el poeta latino: hombre soy y nada de lo humano es ajeno a mí. Podemos aplicar estas mismas frases al hombre de Dios. Nada de lo que sucede en la Biblia es ajeno a mí. Desde la sordidez de Judas con su bolsa de monedas, a la cobardía de los discípulos que huyen, la fe de Abraham, que en un momento de generosidad se abandona a Dios y sale de su casa, defendiéndolo todo atrás, el celo ardiente de Elías contra los falsos profetas de Baal, la obstinación y dureza del pueblo en el desierto, el grito desgarrador del ciego de Jericó, los requiebros de amor del esposo y la esposa del cantar, la depresión que hundía a Saúl y lo llenaba de tristeza y envidia, los cantos de alabanzas del peregrino que se goza en la liturgia del templo, las lágrimas de la Magdalena, los sueños de José, la sed de la samaritana, la nostalgia de los desterrados. Yo soy Caín, que llenó de envidia mata a su hermano, pero soy también Abel, víctima inocente muchas veces de la agresividad de los demás. Yo soy Pedro cuando alardea fanfarroniamente su fidelidad, y cuando cobardemente niega 3 veces al maestro, cuando le confiesa otras 3 veces su amor. Yo soy el hijo pródigo que cierra su puño sobre la herencia, marchando lejos, y también el que, roído más por el hambre que por los remordimientos, experimenta tantas veces el abrazo del Padre. Yo soy Ananías y Zafira, que después de un arranque de generosidad esconden mezquinamente una parte de su ofrenda. Yo soy Pablo y Bernabé, grandes amigos que tienen que separarse dolorosamente por no poder llegar a un acuerdo. Yo soy, están
contando mi vida. Leer la Biblia es leer la propia biografía, el perfil del hombre bíblico es mi propio perfil. Cuando la escritura nos señala con el dedo, nos sentimos interpelados y solo entonces rendimos el corazón como la samaritana. Podremos decir: venid a leer un libro en donde está escrito todo lo que yo he hecho. Juan capítulo 4 versículo 29. El momento culminante de la conversión de San Agustín nos lo cuenta él mismo en el libro octavo de sus Confesiones. Describe allí prolijamente todas sus dudas interiores, su búsqueda, sus lágrimas, hasta que llega el momento decisivo. Se encontraba en un huerto con su amigo Alipio, y llorando se apartó debajo de una higuera. Abro comillas. He aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de un niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces: toma y lee. Refrenando el ímpetu de las lágrimas me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice por el primer capítulo que hallase. Así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado. Alipio y yo había dejado el códice del apóstol al levantarme de allí. Toméle, pues, abríle y leí en silencio el primer capítulo, que se me vino a los ojos y decía: no en comilonas y borracheras, no en lechos y liviandades, no en rivalidades y envidias, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne y sus concupiscencias. Romanos 13, versículo 13. Encontró pues Agustín la respuesta exacta a las dudas que le producían sus tentaciones de lujuria. Una palabra llena de fuerza actuó poderosamente en él. Ya no quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiese infiltrado en mí una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Cierro comilla. Inmediatamente fue a contar a Alipio todo lo sucedido. Este, maravillado, pidió leer el pasaje y puso atención en lo que seguía a aquello que yo había leído y yo no conocía. Seguía así: recibid al débil en la fe, lo cual se aplicó a él mismo y me lo comunicó. De ahí los dos juntos corrieron a darle la buena noticia a Santa Mónica, madre de Agustín, que estaba dentro de casa. Este ejemplo de Agustín es quizás el que mejor tipifica una antiquísima costumbre cristiana de abrir la Biblia al azar y pedir al Señor que nos dé un texto concreto con orientaciones para nuestros momentos de incertidumbre. Esta costumbre ha sido muy extendida hoy gracias al movimiento de la renovación carismática. ¿Qué pensar sobre esta manera de usar la Biblia buscando orientaciones concretas de Dios? Preocupa a los teólogos de la renovación el dar una explicación a esta costumbre. Lo cierto es que se explique como se explique, muchas veces se han recibido de este modo grandes gracias y luces de Dios. Precisamente en la revista de los jesuitas de la Renovación, Mirabilia, uno de los puntos teológicos que se proponen estudiar es precisamente este: la validez de esta práctica y sus posibles fundamentos teológicos. Por supuesto que puede darse un claro abuso de esta costumbre. Personas excesivamente crédulas pueden llegar a usar la Biblia como si fuera el horóscopo diario
de los periódicos, tratando de forzar interpretaciones. Peor sería incluso el actuar fiado solo de este criterio, lo que me ha salido en la Biblia, sobre todo cuando mis interpretaciones subjetivas de un pasaje va contra el sentido común, la obediencia o la sana doctrina de la Iglesia. Sin embargo, sin poder profundizar de momento en este tema, sí quería dejar constancia de las muchas veces que en mi propia vida y en la de mis hermanos, al abrir la Biblia al azar, ha sido fuente de gracias muy grandes de Dios y de orientaciones concretas que luego se mostraron acertadísimas. Normalmente, en estos casos, previamente a la consulta de la Biblia, uno ha sentido una fuerte emoción del Espíritu a pedir al Señor una palabra. Si no precede esta emoción, también honestamente debo confesar que otras muchas veces al abrir la Biblia al azar me han salido textos que no tenían ninguna relación con el problema que me traía entre manos. De ningún modo se trata de magia o de algo que funcione mecánicamente. En Roma, el mes de mayo de 1981, pude asistir a un Congreso Internacional de la Renovación Carismática. Debo confesar que por aquel entonces yo experimentaba un cierto rechazo por la persona del actual pontífice. Despertaba en mí ciertos sentimientos negativos, quizás por el aura de derechismo con el que se le había rodeado por personas que han querido apropiársele en exclusiva. Yo trataba de luchar contra estos sentimientos que me resultaban muy incómodos, máxime teniendo yo un voto de especial obediencia al Papa. Estando en Roma, pedí mucho al Señor que sanase mi corazón de este rechazo y este bloqueo. Tuvimos una audiencia con el Santo Padre en los Jardines Vaticanos en la Gruta de Lourdes. Era una maravillosa tarde de primavera romana. La audiencia duró casi 2 horas en aquel jardín de ensueño. Poco a poco se fue ocultando el sol. Momentos antes de aparecer el Papa sentí que era realmente el Señor Jesús a quien aguardábamos, y fui capaz de transferir los sentimientos positivos que tengo por Jesús hacia esa persona vestida de blanco que se acercaba a nosotros. A la mañana siguiente se completó esta gracia de sanación interior leyendo la Biblia muy temprano. La abrí al azar por el texto del profeta Isaías que dice: no se te ocultará más el que te enseña. Con tus ojos verás al que te enseña y con tus oídos oirás detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Id por él, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda. Isaías 30, versículos 20-21. Tengo que confesar que desde entonces he sentido una nueva cordialidad hacia el Papa, y cuando justo una semana después sufrió el atentado, lo sentí como si se hubiese tratado de mi padre. En otra ocasión me tocó acompañar a una señora a visitar a su hijo en la Clínica de La Paz. El chico llevaba ya varios años en coma profundo. Aquel día la señora había recibido la efusión del Espíritu en nuestro grupo de oración y quiso que un sacerdote la acompañase a la clínica para orar por su hijo, que estaba en coma desde los 12 años. Al entrar en la habitación yo no sabía muy bien cómo orar por aquel niño, inconsciente, todo deformado y entubado. Le pedí al Señor una palabra y abrí la Biblia. Salió el texto de Benedictus que decía: a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Lucas 1:76. Se me saltaron las lágrimas. Aquel niño era un profeta de Dios que en aquella tarde nos estaba revelando muchas cosas. Y allí mismo fue profeta para un señor mayor que estaba en la cama de al lado y que, impresionado, se confesó después de llevar muchos años sin confesarse. Hace 7 años, en un piso vacío, empezó a reunirse un grupo de jóvenes con el deseo de formar una comunidad cristiana. Una señora
dueña del piso, tenía ciertas dudas sobre si sería conveniente que chicos y chicas se juntasen allí. Estando en oración, pidió a Dios una palabra para confirmar que era de su agrado todo lo que estaba sucediendo en el piso. El texto que le salió en la Biblia vino a darle una seguridad grande. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15 al 16. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Han pasado ya 7 años y el Señor me ha confirmado estas palabras proféticas, porque aquella casa ha sido un lugar de oración en el que muchos han recibido abundantes bendiciones de Dios. He ido señalando en mi Biblia todas las veces en que determinados textos han aportado luz, consuelo o fortaleza en la vida de los que forman comunidad conmigo y en la mía propia. Son ya muchísimos los pasajes señalados. ¿Qué pensar de todo ello? Lo más fácil de aceptar es que realmente Dios se comunique con nosotros, que tenga una voluntad concreta y específica para cada uno y que sea capaz de comunicarla mediante signos, nociones espirituales, palabras interiores. Como jesuitas estoy bien preparado para aceptar esta realidad. Los ejercicios espirituales de San Ignacio están todos ellos montados sobre el presupuesto de que existe una voluntad de Dios concreta para cada uno y que es posible conocerla. Lo que sucedió a San Agustín en el momento culminante de su vida es algo que se repite en la vida de todos los santos y algo que sucede a todas las personas que llevan una vida en el espíritu. San Ignacio valora mucho el discernimiento espiritual carismático, apoyado en las mociones interiores de consolaciones y desolaciones. Según él, analizando estos fenómenos podemos llegar a conocer aspectos de la voluntad concreta de Dios sobre nosotros. Esta voluntad concreta supera los datos generales que nos puede aportar el mero sentido común, la enseñanza general de la Escritura, las leyes de la Iglesia. Para Karl Rahner, lo específico de la espiritualidad ignaciana es aceptar que Dios puede y quiere tratar de modo directo con su criatura que el ser humano puede realmente experimentar como tal cosa sucede, que puede captar el soberano designio de la libertad de Dios sobre su vida. El que Dios nos revela su voluntad mediante este tipo de signos era algo aceptado en la primitiva iglesia. Pablo actuó muchas veces en virtud de este tipo de intimidaciones del espíritu. En varias ocasiones desvió su itinerario prefijado por atender a emociones subjetivas. Así, en su segundo viaje misional, torció su camino y se dirigió a Europa, solo porque en sueños vio a un macedonio que estaba en pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. En el momento de la fundación de la iglesia de Corinto, estando Pablo muy desanimado, el Señor le dijo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Hechos 18, versículo del 9 al 10. Una vez que hemos admitido que el Señor puede comunicarse con el cristiano inmediatamente a través de estos signos y palabras proféticas, ¿cómo no admitir que la propia palabra de Dios en la Escritura pueda ser ocasión para este tipo de comunicaciones y gracias? Hará falta, por supuesto, el oportuno discernimiento que deberá ser confirmado por otro tipo de indicaciones concurrentes. Y aunque el sentido de un texto para mí desborde con mucho el sentido literal fijado por los exégetas, también hay que admitir que Dios, como autor supremo de la Escritura, desde toda la eternidad ha podido tener previsto que yo un día, a través de este pasaje,
inspirado recibe una gracia concreta. ¿Qué duda cabe que el sentido de la escritura desborda con mucho los límites de la comprensión parcial que el autor sagrado pudiera tener dentro de su estrecha perspectiva histórica? Pablo, en su cita del Antiguo Testamento, descubre sentidos acomodaticios que ciertamente no eran los sentidos pretendidos por los autores. Pensemos, por ejemplo, cuando Pablo toma el versículo del Salmo 19, versículo 5. Por toda la tierra se ha difundido su voz. En su sentido literal, este versículo alude a la voz de Dios en las maravillas de su creación, pero Pablo lo aplica a la difusión del Evangelio por todo el mundo. Romanos 10, 18. En otro ejemplo, vemos como Pablo toma el versículo no pondrás bozal al buey que trilla en Deuteronomio 25, 4 y lo aplica a que el predicador debe ser alimentado por aquellos a quienes predica. 1 Corintios 9, 9. ¿Quién podrá negar a San Pablo la legitimidad de estos usos por más fuerza de contexto que parezcan? Me he querido detener un poco más en la legitimación de esta costumbre de abrir la Biblia al azar y aplicar los textos a nuestra vida. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que si al abrir la Biblia esperáramos un encuentro personal con el Dios vivo y actual, recibiríamos muchas más respuestas de la que podemos imaginar. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios de que aquel día en el huerto el códice de San Agustín se abriese precisamente por aquel lugar de la carta a los romanos y no por otro? ¿Cuántas bendiciones ha traído sobre la Iglesia este simple azar? Hay una hora privilegiada para el encuentro con el Señor y es precisamente la hora de la noche, la hora del silencio, cuando ya hemos terminado todas las actividades y sentimos que el día ha acumulado suficiente malicia. Mateo 6:34. Es hora de buscar el descanso en el sueño, pero también es hora de buscar el descanso en el Señor y en su palabra. El gran Gandhi decía que la oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. El día comienza y termina con la oración. Los monjes hablan del silentium magnum, el gran silencio que debe rodear el monasterio durante las horas de la noche. Una comunidad tan comprometida con la liberación de su pueblo como el ashram de Gandhi practicaba también este silentium magnum. El gran silencio es la hora de las comunicaciones de Dios. En él echamos por la noche el cerrojo a las actividades del día hasta que la llave de la oración lo vuelva a abrir a la mañana siguiente. Varios de los salmos han sido escritos para las vigilias nocturnas. Leemos en el Salmo 77, versículos 5 al 6. Los párpados de mis ojos tú retienes, en mi corazón musito de noche, medito y mi espíritu inquiere. En el Salmo 63, 7. Pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis vigilias. Salmo 4:9. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Y después de haber escuchado la palabra del Señor, el salmista se acurruca saboreándola y se queda dormido. En su epístola a Santa
está aquí, aconsejaba San Jerónimo. Sé muy asidua en la lectura y aprende lo más posible. Que te coja el sueño con el libro en la mano y que tu rostro al rendirse caiga sobre la página santa. A pesar de la multiplicidad de palabras, no hay sino una sola palabra, Cristo. A pesar de la multiplicidad de autores, no hay sino un solo Espíritu de Cristo que alienta en toda la Escritura. A pesar de la multiplicidad de destinatarios, no hay sino un solo destinatario último, la Iglesia. Toda la Escritura son los mensajes que el Espíritu dirige a la Iglesia. Apocalipsis 3:22. Uno de los temas polémicos en el Concilio Vaticano II fue el del puesto que debería ocupar la Escritura en la predicación de la Iglesia. El borrador tercero de la Dei Verbum pedía que toda predicación se nutriera de la Sagrada Escritura y se rigiera por ella. Esto pareció excesivo a algunos padres conciliares que deseaban se hablase de una manera menos absoluta de la Escritura como regla de toda predicación. Consiguieron introducir un cambio en el siguiente borrador, pero por poco tiempo, en el esquema final aprobado, reaparece el texto del borrador 3. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Para transmitir la palabra de Dios hay que haber gustado primero su dulzura, y después de haberla gustado hay que conservarla cuidadosamente. Leemos en Ezequiel capítulo 3, versículo 10 al 11. Hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente, y luego anda. Ve donde los deportados, donde los hijos de mi pueblo, y les hablarás. En el Apocalipsis se repite esta escena de Ezequiel. También Juan, el vidente, recibe la orden de devorar un librito. Al describir el efecto que causa este alimento, el Apocalipsis añade un detalle muy significativo a lo ya dicho por Ezequiel. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí, se me abrasaron las entrañas. Apocalipsis 10:10. Ya Jeremías decía que la palabra del Señor dentro de él era como fuego ardiente, prendido en mis huesos. Jeremías 20:9. La liturgia rodea el libro de gestos de veneración semejante a los de la Eucaristía. El libro es incensado, besado, aclamado, llevado en procesión. Cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, respondemos amén. Cuando escuchamos la palabra, respondemos te alabamos, Señor. En ambos casos se aclaman una presencia, se agradece un don y se da un sí comprometido a Cristo. Comemos su cuerpo creyendo en su palabra. Nadie puede comulgar sacramentalmente si no está en comunión profunda con el mensaje de Cristo. La comunión de quienes no aceptan su mensaje ni sus bienaventuranzas, ni las exigencias radicales del reino,
se convierte en un sacrilegio. ¿Cómo podemos decir amén al cuerpo de Cristo si no decimos también amén a la palabra que no es proclamada? Sin la meditación de la palabra, el cuerpo de Cristo pierde su valor, y su valor se reduce a un puro rito, un talismán, un tónico reconfortante momentáneo. La escucha de la palabra exige de nosotros una renuncia a nuestros propios criterios, a nuestro punto de vista, a nuestros propios proyectos. La escucha comprometida es ya un sacrificio que pertenece a la entraña de la Eucaristía. La celebración de la palabra inicia ya la actitud sacrificial. La adhesión obediente a la palabra de Dios, con toda la carga de interpelaciones que comporta, tiene ya un carácter evidente de ofrenda personal y de homenaje sacrificial a Dios. Si la Eucaristía de los creyentes exige una ofrenda personal, la única ofrenda nuestra que puede agradar a Dios es la de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Los profetas solían inspirarse con instrumentos musicales para entrar en trance y recibir la palabra de Dios. Cuando Joram, el rey de Israel, fue a consultar el oráculo de Eliseo, éste se inspiró haciendo sonar la música. Segunda de Reyes 3. Capítulo 3, versículo 15 al 16. Traedme un tañedor. Y sucedió que mientras tocaba el tañedor, vino sobre Eliseo la mano de Yahvé y dijo. Los mensajes frecuentemente son recibidos mientras el salmista toca la cítara. Salmos 49:5. León XIII explicó cómo afectaba el carisma de los espíritus de los escritores humanos inspirado en el curso de la composición del libro. Abro comilla. Con una fuerza sobrenatural, de tal manera Dios lo excitó y movió a escribir, de tal manera les asistió que todas aquellas cosas, que solo aquellas cosas que él quería que las concibieran rectamente en su pensamiento, las quisieron escribir con fidelidad y las expresasen convenientemente con infalible verdad. De otra manera no sería Dios autor de toda la escritura.